Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la solemne sesión de clausura de este octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, CILE Córdoba 2019. En este marco, no podemos dejar de mencionar el orgullo que sentimos por haber sido elegidos como sede y el honor que esto nos significa, en todo lo que esto implica para Córdoba, por supuesto, y para la Argentina, que por segunda vez tiene la opción de ser anfitriona en estos congresos CILE. Se encuentran presentes autoridades y miembros de las instituciones organizadoras del evento, a saber, Instituto Cervantes, Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, Academia Argentina de Letras, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Secretaría de Turismo de la Nación, Secretaría de Cultura de la Nación, Universidad Nacional de Córdoba, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba Cultura, Agencia Córdoba Turismo, Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Dirección de Turismo de la Ciudad de Córdoba, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Consulado General de España en Córdoba, Cámara Argentina de Turismo, CEA, Asociación de Centros de Idiomas, Fundación El Libro, Universidad de Buenos Aires, Instituto Nacional de Promoción Turística. Presiden este acto en calidad de autoridades José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de Letras y secretario académico del octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, Richard Bueno Hudson, director académico del Instituto Cervantes y secretario general del octavo CILE, Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, Ramón Javier Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba. Los invitamos a subir al estrado y ubicar sus lugares. Para dar comienzo, vamos a invitar al presidente de la Academia Argentina de Letras y secretario académico del octavo CILE, José Luis Moure, a tomar la palabra. Puede hacerlo aquí o allí, donde le quede más cómodo. ¿Cómo no? Adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? La autorreferencia es una inclinación más o menos permanente de los hombres y de las mujeres, acaso en ingenua procura de agrandar el protagonismo que creemos que la vida nos debe. Y cosa ligeramente diferente es la evidencia de que a cierta edad es muy difícil sustraerse a la tentación de ponerse autobiográfico. Yo no voy a desperdiciar la oportunidad que me da el contar con un público cautivo para entregarme, brevemente anticipo, a la satisfacción de una y otra debilidad. En 1964 se realizó en Buenos Aires el cuarto Congreso de Academias de la Lengua Española. Yo me evoco con mis 15 años de entonces, recorriendo las páginas del diario La Prensa y leyendo notas y entrevistas referidas al acontecimiento, con declaraciones de los académicos José Oría, Arturo Capdevila y tantos otros. Eran épocas en las que los periódicos se ocupaban de esas cosas. Recuerdo mi sorpresa ante el relato de una conversación con Henry Besso, intelectual de la comunidad sefaradí residente en Nueva York, y ante la reproducción de un viejo texto escrito en judeo-español con caracteres hebreos que conservé mucho tiempo. Ese extraño itinerario de nuestro idioma, esa capacidad de sobrevivir y expandirse aún en circunstancias adversas,
pero sonando siempre como la lengua de mis padres españoles y también como la mía, americana, argentina y porteña, o como la que yo imaginaba en boca del juglar del Cid, de Cervantes, de Calderón, o del mismo general San Martín, que da nombre a este teatro, el abuelo Pepe que hablaba como gallego, según recordaba una tataranieta criolla. Esa larguísima historia del español y de sus contrastes ejercían sobre mí una atracción que ya entonces sospeché con acierto que me acompañaría toda la vida. Y como me gustan las circularidades, ese diseño imaginario de los acontecimientos a través del que esperamos entrever un designio, las sorprendentes estaciones de un recorrido que me llevó a través de la docencia y de la investigación hasta la presidencia de la Academia Argentina de Letras y hoy hasta la clausura de este Congreso Internacional, medio siglo después de aquel que me intrigaba a los 15 años, han de tener un sentido que no consigo esclarecer, pero que me producen, apelo a Borges, un júbilo secreto. Haber podido alternar a lo largo de 6 años con escritores y colegas ilustres, ítems hasta entonces de una bibliografía sin voces y sin rostros, haber sido distinguido hace 2 años por el gobierno de Chile con la orden de Gabriela Mistral, haber recibido la encomienda académica de sendas ediciones de Borges y Cortázar, nuestros íconos literarios, haber compartido una mesa con el director de la Real Academia Española, con Sergio Ramírez y con Mario Vargas Llosa para presentar Rayuela, haber sabido anteayer que me habían convertido sin esfuerzo alguno de mi parte en miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y vivirlo aquí en Córdoba, a escasos 30 kilómetros de Salsipuedes, donde hace 57 años monté a caballo, me quemé con el sol y jugué en un río por primera vez, donde aprendí la palabra piquillín y pasé varios eneros entrañables hasta 1962, rozándose cronológicamente con aquel lejano congreso que me esperaba en la memoria, prefigurando el que hoy se clausura, parecen halagos desmedidos que solo consigo explicar si acepto que se han acumulado para coronar un camino de entrega, no sé si satisfactoria, pero consecuente y fiel al estudio de la lengua que hablamos, aquella en cuya existencia me complazco, como dije en el discurso de ingreso a mi academia. Es momento de expresar gratitud. Vaya nuestro reconocimiento personal para Gustavo Santos, el ministro de Turismo, ascendido a secretario según un mecanismo argentino de promoción que fomenta la modestia, impulsor de este SILE y entusiasta pertinaz. Para el señor gobernador de Córdoba y el equipo dedicado a las áreas involucradas en esta empresa, que nos recibieron y colmaron de atenciones. Para la Agencia Córdoba Cultura, en las personas de Nora Vedano y de Nora Cingolani, que nos proveyeron entre innumerables cosas de transporte interprovincial y bandera. Para la Agencia Córdoba Turismo, que organizó nuestros variados desplazamientos y desplegó su ejército de guías y asistentes consagrados a explicar sin respiro una y otra vez las mismas preguntas y a deslizar a veces alguna contradicción buscando que la atención no desmayara. Para Francisco Marchiaro, secretario de Cultura de la Municipalidad, para el equipo de coordinación en las voces y figuras de Soledad Brizuela y de Fabio Tavares, contra cuya amabilidad y autocontrol se estrellaron toda impaciencia desbordada y todo planteo perentorio. Para Marcelo García, coordinador ejemplar de este vasto proyecto desde el primer día, oidor siempre y escuchador cuando se pudo. Para Elena Pérez, decana de la Facultad de Lenguas, una suerte de 911 para orientaciones de última hora presenciales y a distancia. He dejado para el final el muy profundo reconocimiento de la academia que presido para la hermana Academia Nacional de Ciencias, en la persona del doctor Juan Tirao, su presidente y representante de 10 academias nacionales ante el SILE, de la doctora Beatriz Caputo, su secretaria académica, y de Lucía, Sandra y ambos Matías por habernos recibido en su espléndido sede y habernos entregado en toda hora su buena disposición y su tiempo. Con pedido de comprensión, abandono provisionalmente en la desmemoria al grupo de innominados que la urgencia de este discurso no me ha permitido rescatar. Y en una única oración final, todo nuestro agradecimiento para Córdoba, para su gobierno y su gente, y para el admirable esfuerzo colectivo de una provincia que supo honrar un compromiso.
Gracias también a los miembros e investigadores de la Academia Argentina de Letras que prestaron su colaboración y sabiduría para montar actividades que enriquecieron este encuentro, desde la presentación de libros editados por la institución hasta un taller sobre el uso de los diccionarios, un recital de poesía y una sesión pública en evocación de Leopoldo Lugones, el máximo escritor nacido en Córdoba. Gracias al ministro Alejandro Finocchiaro por haber autorizado un auxilio financiero in extremis. Gracias a Alejandra, que se ocupó de casi todo lo molesto y enojoso de nuestra estada e hizo posible que los actos de la Academia se realizaran en un marco decoroso y amable. Y gracias a los restantes académicos americanos que, como siempre, nos trajeron su conocimiento y simpatía y alimentaron con sus palabras y entonaciones mi insaciable curiosidad dialectológica. Si quisiera extender mi palabra agradecida a la delegación transatlántica, robaría el tiempo que me queda, del que advierto que ya demasiado he escamoteado. Me permitiré entonces resumirla en 2 nombres. Carlos Domínguez Cintas, inteligente, incansable y refinado filólogo editor, con quien armar el Borges esencial y Rayuela o Océano por medio fue un deleitable ejercicio intelectual, y Pilar Llull, cuyo impecable desempeño está ya en la mejor historia de la Real Academia Española que yo conocí. Sé que a Pilar esta afirmación le incomoda, pero a veces es preciso ser fuerte y sobrellevar las consecuencias de lo que se hace. Razonablemente la audiencia estará deseando que finalice mi discurso, pero no me iré sin hacer antes alguna referencia a la lengua, a pesar de que no otra cosa ha hecho este congreso durante 4 días y la ciudad a lo largo de 10. Ocurre que como la jubilación me ha eximido de la bíblica maldición del trabajo y está pronto a expirar mi mandato como presidente de la Academia Argentina de Letras, me gustaría ofrecer en este ámbito algunas reflexiones de despedida. No digo a modo de testamento, porque tampoco se trata de precipitar las cosas, sino de algunas notas y advertencias que resultan de una reflexión felizmente impune sobre nuestro idioma y sobre lo que podemos y debemos hacer con él y lo que no. Nuestra lengua goza de salud envidiable y crece sin que pueda anticiparse un límite para su expansión. Los 500 años de su vida americana le han deparado variedad y riqueza léxica al precio de inevitables procesos de dialectalización controlados por mecanismos centrípetos desde normas policéntricas consensuadas. No creemos en la existencia de peligros que se ciernan sobre la unidad del español, porque es la lengua que se comparte desde Alfonso el Sabio, que se ha impuesto sobre la dispersión geográfica a lo largo y ancho de una superficie inmensa, por encima de una brecha oceánica y del aislamiento interregional de los siglos coloniales primero y de las independencias nacionales después. ¿Por qué suponer entonces que la lengua corre más riesgos en esta época de comunicaciones internacionales sin fronteras, a través de mecanismos de interrelación en línea sin precedentes, intensos e imparables? Entendemos que en el cultivo de la norma modélica o ejemplar, si no se la quiere llamar estándar, que nutre y de la que se nutre la producción escrita y la literatura, radica la preservación de la unidad, porque a partir de ella se conforma e incorpora la tradición culta de la lengua. La escuela debe poner su esfuerzo en su ejercicio, tanto más regular e intenso, cuanto más hostilizado por las variedades de naturaleza oral hoy predominantes. La vida intelectual que anima al hombre en nuestra cultura no puede prescindir de esa variedad alta, de sus exclusivos recursos para jerarquizar, precisar y desarrollar los productos del pensamiento. Aún la formalización científica más dura presupone un enunciado lingüístico diáfano construido a partir de una morfología, sintaxis y vocabulario estrictos, y esos rasgos son exclusivos de una lengua sometida a norma. Es función de la escuela enseñar lo que el alumno no sabe o sabe de manera imperfecta y tomar a su cargo la enseñanza integral de la lengua modélica, ejemplar o estándar. Esa variedad propia de las emisiones formales en la escritura y en la oralidad cuidada, normalizadas de acuerdo con una gramática y una ortografía compartidas, que, como cualquier disciplina no espontánea, debe aprenderse con estudio, reflexión y práctica graduada. En las jornadas hispano-rioplatenses celebradas en Montevideo en 2013, nos permitimos insistir en que la ortografía no ha de mostrarse como un arnés esclavizante maculado por arbitrariedades,
como equivocadamente y con escaso tino la quiso ver el genial García Márquez en un congreso pasado, sino como un soporte codificado, convencional y consensuado de formas con historia, afectado por ambigüedades e inconsecuencias insignificantes si se lo compara con otros idiomas más exitosos. Su apresurada modificación sin los debidos y unánimes acuerdos del mundo de habla castellana o española, tanto me da, provocaría un inmenso daño a los usuarios de la lengua al abrir un camino hacia una más rápida dialectalización y hacia la lenta enajenación autónoma de una tradición escrita compartida. Creemos que no es posible ni deseable ya esperar que las academias tomen a su cargo una custodia prescriptiva y condenatoria de los supuestos desvíos de la lengua al estilo de predicadores en tierra de infieles. En principio, porque desde el Appendix Probi en el siglo IV está visto que esa campaña nunca se ve coronada por el éxito, lo que no hace sino poner en tela de juicio su eficacia. En segundo lugar, porque con ello las academias tienden a equivocar el verdadero ámbito de su intervención. Si admitimos que la lengua la hacen los hablantes, que la crean y conducen, no se sigue que tengamos la atribución de enjuiciarla y menos controlarla desde una institución integrada por una veintena de personas ilustradas, por alto que sea el disgusto que los supuestos errores secularmente les provocan. Cabe preguntarse entonces cuál es el verdadero papel que una academia está en condiciones de cumplir con resultados aceptables. Entiendo que centralizar, difundir y recomendar en las instituciones educativas, en los medios y en los particulares interesados los consensos normativos que se desprenden del nivel estándar de la lengua, en brindar rápido asesoramiento sobre ellos a quienes consulten, en registrar para su análisis los cambios y su alcance, en fomentar a través de campañas y premiaciones el ejercicio de la lectura y la práctica de la escritura en todos los niveles, en procurar una más amplia representación que la que hoy se tiene de todas las literaturas nacionales en español o en castellano, en los programas de estudio, para permitir a los estudiantes el conocimiento de las restantes tradiciones discursivas, con inclusión del léxico diferencial usual de los países hermanos para su mejor conocimiento pasivo. Es importante que hacia adentro de las naciones que ocupan el amplio espacio de España y América, cada uno de los habitantes sepa y admita que sus usos lingüísticos responden a su propia tradición e historia y conforman inapelablemente su identidad nacional. Hacia afuera, la enseñanza de la lengua debe desarrollarse sobre la firme convicción de que el diseño policéntrico implica, bajo una norma suprarregional compartida, la legítima convivencia de una pluralidad de modalidades legitimadas por sus propias normas y tradiciones discursivas, cuyo conocimiento es igualmente bueno y deseable en tanto nos consideremos parte integrante de un mismo dominio espiritual que seguimos considerando deseable. Nuestro voceo no debe excluir el manejo pasivo del tuteo ni los usos verbales correspondientes al vosotros abandonado en América. La incorporación al patrimonio pasivo del amplio caudal léxico vigente en otras naciones y en otros períodos, promovida por la lectura de la gran literatura de España y América, del pasado y del presente, y hoy facilitada por los cruces mediáticos, no debe ser tarea ajena a la competencia escolar, sino impulsada por ella. La unidad de la lengua, si es realmente un objetivo a preservar, requerirá menos declamaciones, más trabajo coordinado, más estudio y aprendizaje y la generosidad de abrirse a todos los mercados lingüísticos de nuestro idioma. Las no pocas horas dedicadas a responder las mismas preguntas, formuladas incansablemente por el periodismo de todo origen en regulares recidivas, me han convencido de que el estudio de nuestro idioma común, el español o el castellano, no puede permitirse el lujo de seguir haciendo rotar la noria de debates que abrigan bastante más ideología que genuina inquietud lingüística. No se le exija a la lengua de todos que encarne conflictos históricos o sociales en proceso de elaboración. He dictado historia de la lengua en la universidad durante 25 años y he comprobado que la libertad,
que es el legítimo territorio de los usuarios y del idioma compartido, acogerá siempre, sin remisión, lo que la comunidad quiera decir cuando lo quiera decir, y apelando casi siempre a una simplificación del sistema lingüístico y no al incremento de su complejidad. Hemos señalado con insistencia que el panhispanismo no puede ser un proyecto, porque es un atributo previo que nuestra lengua ya posee y que ha sido precisamente el factor que explica la unidad triunfante sobre la variedad, el que permite que 500 o 600 millones de usuarios digamos sin atisbo de duda que hablamos la misma lengua en la que seguimos leyéndonos y entendiéndonos. Permítame todavía una reflexión final, o mejor, una noción apenas entrevista. En este congreso tuve ocasión de asistir a una brillante exposición sobre los avances en el mundo digital en su vinculación con las lenguas naturales y la comunicación. No creo que haya sido el objetivo perseguido por el disertante, pero a su término quedé literalmente aterrorizado, no solo por lo ya alcanzado, sino por lo que parece proyectarse con clara factibilidad e inexplicable entusiasmo hacia el futuro, frente al cual las más ominosas anticipaciones de Orwell se muestran como fantasías infantiles. Creo que es hora de precavernos, marchar con prudencia y empeñarnos en deslindar jurisdicciones. La administración de la lengua común no debería salir de su morada natural, que es la mente humana. Lo que hoy es curiosidad lúdica o inquietud científica, la historia lo sabe, mañana puede ser una tragedia. Confieso con honestidad que no logro precisarla, pero me provoca más temor que admiración. Y nos vamos. A diferencia de la Córdoba de Lorca, hoy la docta no queda ni lejana ni sola. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de la Academia Argentina de Letras y secretario académico del octavo SILE, José Luis Mouri. Y a continuación vamos a escuchar la palabra del director académico del Instituto Cervantes y secretario general del octavo SILE, Richard Bueno Hudson. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a mis compañeros de mesa y agradezco exactamente lo mismo que José Luis Moure, gran colega desde hace mucho tiempo, pero en estos 3 últimos años hemos sido casi pareja, de hecho, ¿verdad, José Luis? Porque lo que es ensamblar todo esto ha llevado mucho trabajo, pero la satisfacción ha sido todavía mejor, ¿no? Bueno, deberíamos empezar por agradecimientos, pero no lo vamos a hacer. Yo creo que lo vamos a sustituir por enhorabuenas. Para todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de poder asistir primero al octavo CILE, al octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, y a todos aquellos que han contribuido de una manera o de otra a que este evento haya sido posible. Ciudad de Córdoba y su gente, provincia, nación, la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, ASALE, la Academia Argentina de Letras y un sinfín de personas dentro de las instituciones y fuera de ellas que han trabajado sin descanso para que esto haya sido un éxito, lo que es. Lo que estábamos hablando, señor Intendente, ahora mismo en la mesa, ha sido apoteósico este éxito. O sea que creo que se merecen un gran aplauso en Córdoba por todo lo que ha hecho. Vamos a ir a los orígenes. La palabra congreso, préstamo del siglo XVII, procede del latín congressus, entrevista, reunión, derivado del participio del verbo congredi, ir juntos, encontrarse, congregarse. De este modo hemos seguido escrupulosamente el caleidoscopio de significados que comprende el vocablo congreso y nos hemos reunido, tras haber entrevistado durante semanas con la voz del pueblo hispanohablante, y hemos dado pasos, andado, caminado y avanzado hasta encontrarnos todos como un bloque unitario, festejando en ejercicio de sublime corresponsabilidad la lengua española. Pero no nos hemos encontrado los 488 millones de hispanohablantes como lengua materna que existen,
ni nos hemos encontrado tampoco los 582 millones de hispanohablantes que existen en el mundo. Nos hemos encontrado millones de personas en todo el mundo que estos días han centrado su atención hacia donde durante estos días se encuentra el centro del español, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Hemos presenciado y sido partícipes de honor de una pléyade de manifestaciones de elogio y encomio a la lengua y cultura en español. Rumbo al CILE, Festival de la Palabra, la Feria del Libro, jornadas de profesores de español, Seminario Iberoamericano de Periodismo y Comunicación, programas culturales y exposiciones, conciertos, conferencias, conversatorios, un sinfín de etcéteras y, por supuesto, con el programa académico del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, eje en torno al cual gira el resto de las actividades. En el programa académico se incluyeron asimismo homenajes especiales a personas e instituciones relevantes en el mundo hispánico, Víctor García La Concha, al igual que las relaciones culturales entre América y España. Enhorabuena, de verdad, Córdoba, prueba superada con creces. El Congreso ha estado en la calle y la ciudad ha estado en el Congreso. Se ha visto mucha gente joven, el futuro de nuestra lengua y nuestra cultura, pletóricos de ilusión y de energía, participando activamente en todas las manifestaciones lingüísticas y culturales que se ofrecían antes, durante y paralelamente al Congreso. También hemos visto a José Luis Serrano. Doña Jovita nos explicaba cuestiones muy autóctonas y muy interesantes. También nos habló del gallo legario, nos explicó un poco el significado para guaraní de la palabra es alma. Esos domos dispersos salpicando en la ciudad, tan redondos, sin distinción de posición para los intervinientes, ese signo de equidad y de inclusión. Un puntazo, como dicen en mi pueblo. Muy bien. Larrea, Sabina, Lelutier, Falla, Las Rositas, tango, música clásica, etcétera. Toda una variedad digna de encomio y de disfrute. Vamos al lema. El lema trajo su miga, trajo su trabajo y llegamos a un lema muy interesante, muy al final. He intentado poner en azul celeste su color, si es que se llega a ver bien. Cuando hace 2 años y medio comenzamos a trabajar en metronómica sintonía, desde grupos coordinados desde ambos lados del Atlántico, en la realización del 8º CILE, lo primero que vimos tras crear y anunciar el lema América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento, fue el enorme reto que suponía integrar los vocablos, conceptos y connotaciones en él incluidos, ya que es el Congreso que tiene un lema general más amplio de todos los que ha habido hasta ahora. América, futuro, español, cultura, educación, tecnología, emprendimiento. Tuvimos que hacer uso del propio lema y extraer los conceptos que nos podían ayudar a organizar todas nuestras ideas. El español, el futuro, la cultura, la educación, la tecnología y el emprendimiento. Para organizar un poco el sinfín de ideas que habría que presentar. Haciendo uso de uno de los términos, la tecnología, embutimos todos los contenidos de las participaciones de los ponentes. De ahí que yo me fuera filtrando poco a poco en todos sus correos electrónicos, pidiéndoles las presentaciones previamente, para ver si nos podía ayudar. Esa tecnología tan maravillosa que nos ayuda mucho a veces nos confunde, pero a veces nos ayuda. Esto es lo que salió como resultado de meter todo lo que ustedes escribieron y hablaron. Lo primero fue llevarme las manos a la cabeza, viendo que la contracción del tiene tanto protagonismo en el Congreso de la Lengua. Pero bueno, después me pareció interesante ver lengua, español, comunicación, lingüística, literatura, tecnología, tantas palabras, cultura nuestra. Y fue muy interesante ver cómo por primera vez coordinador y coordinadora están ya parejas en tamaño. Muy bien. Haremos en el próximo congreso una prueba similar y veremos si por fin coordinadora es más grande que coordinador. Era un reto, pero solo en principio. Se planteaba una tarea muy difícil combinar edad, sexo, género, voseo, tuteo, variedad, diversidad, cultura con C, cultura con K, cultura con mayúscula, pero teníamos 2 aliados de excepción: Argentina y Córdoba. Sabíamos
que toda la atención estaba dirigida hacia Argentina y especialmente hacia Córdoba en estos días. Por tanto, sabíamos que contábamos con una inestimable ayuda, la mejor. Argentina, argentum, del latín, palabra que tiene la misma raíz, también viene del griego, argiros, lo que brilla, y vaya que sí brilla. Brilla mucho, sobre todo siendo el centro de atención. Aunque tengo que decir, lo siento Argentina, os quedáis con la plata, el oro estos días pertenece a Córdoba. Si tenemos que realizar una síntesis del programa académico muy brevemente, intentaremos condensar muy rápidamente en lo que consistieron los 5 ejes temáticos estos días. Pero lo que sí que es interesante es que observamos que había 2 ideas transversales que se proyectaban sobre todos los ámbitos que han sido objeto de estudio y reflexión en este 8º Congreso de la Lengua. Estas son América y futuro. Son las 2 grandes palabras, los 2 grandes lemas y las 2 grandes nociones que suscitaron mayor interés. Bien, teníamos unos ejes temáticos divididos en paneles y en sesiones plenarias. Empezaremos por la primera, el español, lengua universal. El eje, el español, lengua universal, refleja una visión de la presencia actual del español en el mundo, circunvalándolo con especial atención en los Estados Unidos y a los nuevos horizontes en África y Asia, y dando entrada por primera vez a las perspectivas del judeo-español, que incluyen el proceso de creación de una Academia Nacional de Judeo-Español Ladino en Israel. Completan las líneas de reflexión de la reivindicación del futuro iberoamericano del español, la valoración del trabajo de las academias de la lengua en el contexto actual y sus retos de futuro, que pasan por afianzar su relación con la sociedad y por su plena incorporación al mundo digital, así como las imprescindibles lecciones que han supuesto y suponen los exilios, entendidos no como derrota, sino como camino, desafío y reencuentro con la memoria cultural, que imprimieron en las letras, el arte y la historia de España y América huellas inalienables de una pertenencia bifaz a la tierra de origen y a la de refugio, dando lugar a una riquísima creación sincrética. Esto es la condensación de todos los diferentes paneles que han ido surgiendo en el primer bloque temático, eje temático, que era el español, lengua universal. Vamos a lengua e interculturalidad. El segundo eje atiende a la conexión entre lengua e interculturalidad en sus diversas manifestaciones, como la literatura, la oralidad, el folclore o la traducción. Como dijo Borges, ningún problema tan consubstancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción. Incide en la pluralidad lingüística del español y en su valor como lengua de expresión de diferentes culturas. Destacan como ejemplos en este sentido, en atención a una perspectiva ancestral, la incidencia de la agricultura y la culinaria en el idioma o la reivindicación del reggaetón como agente de transformación lingüística. Muestra específicamente la diversidad cultural en la poesía, con la conclusión de que la poesía es el reino de la libertad, y da voz a las lenguas originarias de América, también a través de ella, al reivindicar la recuperación de su cultura en busca del sentido original de las palabras de sus ancestros. El caso de las mujeres de origen mapuche constituye una muestra relevante de recuperación cultural, cuestionamiento político y percepción estética. Tercer bloque, retos del español en la educación del siglo XXI. El desarrollo exponencial de las tecnologías de la información y de la comunicación y las características de la sociedad posmoderna, sus reivindicaciones y su modo de aprender plantean desafíos al español en la educación del siglo XXI. En sus diferentes ámbitos, como la universidad, la educación secundaria, la enseñanza del español en contextos interlingüísticos, particularmente los que afectan a las lenguas autóctonas de América, y la enseñanza del español como lengua extranjera, se subraya la importancia de la educación, especialmente el aprendizaje del idioma, como política fundamental. Completa el análisis una reflexión sobre corrección política y lengua. Como cuarto eje temático teníamos el español y la sociedad digital. El impacto del entorno tecnológico en el español constituye el objeto de esta sección, que analiza los nuevos formatos en la creación literaria, la edición, el periodismo y el medio audiovisual, así como su incidencia en todas las realizaciones lingüísticas y culturales.
con atención a algunos proyectos iberoamericanos en esta línea, como el CIELE o el CICELE, y el campus virtual del español, impulsados por el Instituto Cervantes junto con universidades e instituciones culturales y educativas del mundo hispanohablante. La Real Academia Española ha establecido un protocolo para que las academias establezcan la normativa del lenguaje de la inteligencia artificial y ésta sea asumida por las principales empresas tecnológicas del mundo. De esta forma se evita el riesgo de fragmentación y de reducción del léxico y se preserva la unidad del español. El último bloque temático, la competitividad del español como lengua para la innovación y el emprendimiento. El quinto eje apunta al valor económico del español, a su competitividad frente a otras lenguas y a su condición de instrumento para acometer variados negocios en el mundo. Se pone de manifiesto la necesidad de educar desde la infancia para promover la innovación y se reivindica el esfuerzo para fortalecer el uso del español en este ámbito. Se han revisado las iniciativas más destacadas y exitosas en este sentido, tanto públicas como privadas, algunas de ellas generadas en la propia Córdoba, con especial atención a las denominadas industrias culturales y de la lengua, como el turismo idiomático y cultural, y a las repercusiones sobre la industria de los recursos y herramientas lingüísticos. Asimismo, se han tratado en este marco 3 temas que concitan el interés general: la comunicación del pensamiento científico en español, los derechos de autor y la claridad del lenguaje jurídico. En cuanto a los proyectos y actividades de las instituciones colaboradoras, tenemos por parte de la Real Academia Española se presentó la lengua de la inteligencia artificial, el glosario de términos gramaticales. El Instituto Cervantes presentó 3 de sus proyectos: el diploma de acreditación docente del Instituto Cervantes, DADIC, que ha arrancado en este mes, Museo de la Lengua y Canoa. Argentina, las ediciones interactivas de clásicos argentinos, el Diccionario de Habla de los Argentinos, ambas por la parte de la Academia Argentina de Letras, las Hablas de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, y el Tesauro Turístico a cargo de la Academia Argentina de Turismo. Simplemente para terminar, hemos logrado congregarnos en este congreso 250 ponentes de 32 países de América, África, Asia y Europa, los 21 países hispánicos más 11 países no hispanohablantes: Alemania, Canadá, China, Corea, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Israel, Reino Unido y Senegal. Casi hemos alcanzado esa equiparación entre hombres y mujeres en cuanto a panelistas y presentadores. Por supuesto, ampliamente superada entre asistentes, claramente por las mujeres. 5 ponencias generales, 6 mesas redondas y 29 paneles, 7 sesiones plenarias especiales. La calle está a rebosar, el Congreso se huele, se palpa y se siente. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias al director académico del Instituto Cervantes y secretario general de este 8º CILE, Richard Bueno Hudson. Le damos la palabra al secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Francisco Javier Pérez. Buenas tardes. Yo voy a comenzar como mis antecesores en el turno de la palabra, agradeciendo a esta magnífica ciudad de Córdoba que, como dije el día lunes, cuando estábamos presentes en la apertura del seminario en la Facultad de Lenguas de profesores de español, Córdoba ya desde ese momento y quizá desde los días anteriores y hasta este momento ha sido la capital de la lengua española. Y este es un título muy honorífico, un título muy importante, porque para nosotros los hispanoamericanos, para nosotros los hispanohablantes, para nosotros los que creemos en esta lengua, no solamente como una lengua para comunicarnos y para ser virtuosos en su uso diario y para crear a través de la literatura y de otras manifestaciones nuestros mejores frutos y más perdurables productos. Bueno, ser la capital de la lengua española es un título honorífico que se lleva ya permanentemente, como las anteriores capitales de la lengua que Richard ha
recordado hace un instante, pues Córdoba ya aparece como una de esas capitales. Y claro, esto que parece un azar, en realidad se entronca con algo que para las academias es profundamente necesario, importantísimo, capital al día de hoy y desde hace mucho tiempo, que es entender que nuestra lengua es una lengua con múltiples capitales y no con una sola capital como quizás se creyó en el pasado, y del que tenemos pues memoria a veces no muy grata, sin deslucir, por supuesto, sin desmerecer lo que cada una de estas capitales, me refiero en esta alusión que hago indirecta a Madrid, que es obviamente, ha sido para la lengua española una capital fundamental y es, por supuesto, una capital fundamental, pero ya hoy en día los lingüistas y los académicos y los que estudiamos estas materias y los hablantes mismos ya creemos que nuestra lengua es justamente una lengua con muchas capitales. Entonces Córdoba ha sido distinguida por la suerte, digamos así, no por una persona en particular ni por una institución, sino por la suerte ha sido distinguida como la capital de la lengua española estos 10 días, pero quizá lo más importante, para siempre ya. Yo he escrito un texto que quizá no, bueno, un texto que he titulado Escritores, Filólogos y Academias frente a los retos del panhispanismo lingüístico. Pero bueno, quizá yo preferiría casi olvidar un poco mi texto y comentarles qué significa el panhispanismo, que es un término que ha ido repitiéndose a lo largo de esta semana y que ha ido tomando dimensión quizá en muchos de ustedes. Por panhispanismo entendemos justamente eso que determina que la lengua es dominio común, que la lengua es un haber que nos pertenece a cada uno de los hablantes de esta lengua, que ya al insistir en el panhispanismo como modo generoso y noble de entender lo que somos como hispanohablantes, estamos dejando atrás viejas maneras, estamos dejando atrás las hegemonías que tanto daño nos hicieron en el pasado, estamos dejando atrás cualquier forma de gestión, de dominación a través de la lengua y estamos, por supuesto, claros en que junto a la lengua viene la cultura y vienen las demás formas, viene la sociedad toda, viene el conjunto de elementos que constituyen pues, lo que somos como personas y como entes sociales. Justamente el panhispanismo, que es un concepto que no es nuevo, porque solemos siempre creer que es la petulancia de la contemporaneidad. Solemos creer que todo lo hemos inventado nosotros y que fue ayer cuando alguien comenzó a hablar de panhispanismo y en realidad es un concepto bastante viejo dentro de la concepción de la lengua española en escritores, en grandes escritores, en patriarcas de nuestra escritura literaria y en los grandes estudiosos de nuestra filología y de nuestra manera de hablar. Entonces, claro, si pudiéramos establecer una fecha y siempre estamos también pues aferrándonos a fechas como tablas de salvación, habría que decir que cuando se publica la gramática de la lengua española destinada al uso de los americanos por parte de Andrés Bello, este sabio venezolano chileno, en 1847, Bello, sin hablar nunca de panhispanismo, porque el concepto, el término no se le debe a él, estaba echando las bases de lo que aún hoy en día seguimos creyendo que es este modo de acuerdos, este modo en donde no brilla una forma del español sobre otra, sino en donde todas las formas del español son aplaudidas como las mejores formas para hablar nuestra lengua. Desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX entonces hasta esta parte, ese concepto se ha enriquecido profundamente y lo han enriquecido escritores tan nobles sobre todo pienso que los primeros escritores que ennoblecen este criterio van a ser los escritores hispanoamericanos.
los grandes patriarcas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, por una razón muy simple, porque ya en el siglo XIX el cuestionamiento sobre la lengua española como una lengua hegemónica, etcétera, etcétera, venía haciéndose sólida fuera de Hispanoamérica. Entonces va a ser en Hispanoamérica, siguiendo la ruta de Bello, la ruta que Bello traza de una manera generosa, que en la obra de otros grandes patriarcas de nuestras letras. Estoy pensando en Rubén Darío, estoy pensando en Hostos, estoy pensando en Heredia, estoy pensando en José Martí, estoy pensando en Montalvo y en otros autores de este calibre, grandes patriarcas de nuestra literatura. Estos autores fueron de una u otra forma, en Rodó, por supuesto, como olvidárseme el nombre del gran sabio uruguayo José Enrique Rodó. Estos autores estaban reflexionando sobre lo que era el español desde la literatura, y quizá habría que considerar o entender que de las grandes reflexiones de nuestra lengua han partido casi todas desde la literatura, y que después, o más tarde, o un paso posterior, han sido los lingüistas, los filólogos, los gramáticos, quienes han dado cuerpo a esas intuiciones brillantes que nuestros escritores han hecho. Sobre esta idea, quizá un segundo tiempo del panhispanismo ya más cerca de nosotros, sea el que pudiéramos, en esta búsqueda de protagonistas, domiciliarlo en figuras tan importantes como casi, yo diría, Menéndez Pidal y todos los discípulos de su brillante escuela, tanto en España como en Hispanoamérica, porque justamente la irradiación del pensamiento panhispánico que en la obra de Menéndez Pidal, que tampoco lo llama de esta manera, pero que lo está realizando en su propia investigación, cubre o abarca ese vastísimo territorio de nuestra geografía lingüística, desde España, como digo, hasta esta Argentina. Justamente uno de los más brillantes discípulos de Menéndez Pidal, que fue Amado Alonso, funda el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, y ese instituto va a ser el primer gran centro moderno de divulgación del panhispanismo lingüístico. Amado Alonso, como sabemos, por razones que no viene ahora al caso recordar, tiene que salir después de cumplir su brillante periodo aquí en Argentina, y va a Estados Unidos, donde va a morir, pero el resto de sus discípulos también se van a disgregar felizmente por toda Hispanoamérica, y van a fundar cada uno de ellos en los países a donde llegan réplicas, virtuosas réplicas del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. Y estoy pensando en este momento, bueno, la tarea brillante que ejerce Morínigo, y sobre todo el que pudiéramos catalogar su discípulo más brillante, que fue Ángel Rosenblatt, un polaco que se había formado en España con Menéndez Pidal justamente, y que después en Argentina va a completar su gran tarea de investigación, y que formando parte de esa diáspora dolorosa pero maravillosa al mismo tiempo de nuestra lingüística hispanoamericana del siglo XX, va a llegar a Caracas y va a fundar en Caracas el Instituto de Filología Andrés Bello. Y Andrés Bello es el nombre que una y otra vez está sonando, que una y otra vez se subraya para homenajearlo como la del gran fundador de este principio que es el panhispanismo, y que será el eje y el sustento más indiscutible de todo lo que seguimos haciendo al día de hoy, los lingüistas, los filólogos y también los escritores, porque estoy convencido de que desde la escritura la reflexión que se hace sobre nuestra lengua es absolutamente necesaria, iluminadora y orientadora. Pues fíjense, el año se comienzan en paralelo en este proceso que intento resumirle en grandes trazos. Se crean a finales del siglo XIX las primeras academias hispanoamericanas, que van a ser academias correspondientes
de la Real Academia Española, una figura que empieza a tomar dimensión justamente el año 1871, cuando se crea la Academia Colombiana de la Lengua, que es la primera de nuestras academias. Pues bien, estas academias correspondientes de la RAE van a ser instituciones volcadas fundamentalmente al combate del purismo lingüístico. A diferencia de lo que suele pensarse de que las academias son instituciones que promueven estas formas castradoras de la lengua, al contrario, las academias desde ese momento hasta el día de hoy van a ser instituciones que van a propiciar los mejores usos de la lengua, van a respaldar, van a explicar. La tarea de las academias es explicativa y nunca justamente castradora de esos usos. Y desde el siglo XIX hasta esta parte, bueno, se han creado 22 academias hispanoamericanas o 22 academias correspondientes de la RAE, siendo, por supuesto, 19 de ellas hispanoamericanas, una norteamericana, otra filipina, otra de Guinea Ecuatorial, y la RAE, por supuesto, fue la academia más antigua, previa a todo este proceso, una academia fundada a comienzos del siglo XVIII. El año 1951, justamente las academias sienten necesidad de reunirse todas bajo un mismo techo, bajo un mismo hogar para alcanzar frutos aún más grandes, que es de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta institución que se ha sido mencionada a veces más o a veces menos durante esta semana y que aparece en todos los rótulos de este congreso y de todos los congresos anteriores, casi como una hija pobre, como una hermana de tercer orden, la RAE, el Instituto Cervantes, la Sales, en esta suerte de trilogía que hemos constituido felizmente. Pues bien, esta asociación de academias es quizá la institución más poderosa que las academias y que el mundo lingüístico en lengua española ha gestado en algún momento. A partir del año 1951, esta asociación, ya como ven un tanto longeva, promueve el panhispanismo y promueve el policentrismo de la lengua, es decir, el no domicilio de una única manera de hablar español, ni de una manera vinculada con una nacionalidad de la lengua española, sino que el español es una lengua multinacional, una lengua de múltiples geografías, una lengua de pluralidades entendidas siempre como acuerdos y nunca como pugnas o pugnacidades entre unas y otras. Esta asociación es pues la que al día de hoy promueve este tipo de congresos como el que hoy termina y que promueve las obras fundamentales sobre las que se sustenta la descripción de nuestra lengua, comenzando por el Diccionario de la Lengua Española. Ese diccionario que siempre yo, por supuesto, y todos los hispanohablantes, llamábamos el Diccionario de la RAE o el DRAE, porque estuvo durante mucho tiempo adscrito a la Academia Española porque era obra justamente de la Academia Española. El primer DRAE se publica en el año 1780, es el DRAE que expurga de autoridades, el diccionario de autoridades, y se convierte en ese primer diccionario común de la lengua española, pero que la Asociación de Academias, en acuerdo con todas las academias, va a establecer que ese diccionario tiene que ser un diccionario de todas las academias, de todos los países, de toda la lengua española y que no puede estar adscrito a una sola institución. Asimismo, la nueva gramática de la lengua española, cuyo ponente ha sido el magnífico académico de la RAE, Ignacio Bosque, que está acompañándonos también aquí hoy, es una obra panhispánica porque recoge todos los usos gramaticales de nuestra lengua. Y asimismo, pues el resto de las obras que no les voy a enumerar, que algunas ya se han presentado en este congreso, el libro de estilo, por ejemplo, es un libro que busca ser estilo de la mejor manera de escribir nuestra lengua, en concierto con todas las maneras posibles de escribir nuestra lengua. Asimismo, la ortografía,
Asimismo, proyectos tan hermosos de la Asociación de Academias y de todas las del conjunto de las academias, quiero decir, que se lleva a cabo en Madrid al cobijo de la Real Academia Española, que es la Escuela de Lexicografía Hispánica, un proyecto que ya tiene más de 15 años, que forma año tras año los mejores lexicógrafos en nuestra lengua para que después salgan a la vasta geografía del español a propagar estas enseñanzas y a poner en práctica estas enseñanzas. En suma, yo creo, me siento pues muy contento de que este Congreso de Córdoba tenga estos resultados de una ciudad que se ha volcado entera a festejar la lengua, a comprender su lengua. Me resulta precioso que cuando cualquiera de nosotros salía a la esquina a comprar algo en cualquiera de las tiendas cercanas a nuestros hoteles, nos preguntaban, las personas que atienden esas tiendas, nos preguntaban que si veníamos a Córdoba para el Congreso de Lengua Española, que cómo iba el Congreso, que cuándo iba a terminar. Es decir, el Congreso no ha estado solamente en nuestros recintos universitarios y en nuestros recintos de cultura, sino que el Congreso ha estado en la calle de manera más absoluta. Quizá, no sé, este es mi quinto Cile, no quiero comparar ninguno, todos han sido estupendos, pero creo que no lo he visto tan palpablemente como en este Congreso de Córdoba, donde el Congreso ha sido algo importante para todos. Los congresos suelen ser justamente importantes a veces para un grupo de especialistas o de técnicos o de personas capacitadas o sabias en algo, pero este congreso ha sido un congreso para todos los que tenemos el saber de la lengua, el saber de nuestra lengua. Entonces, yo creo que ese es un mérito fundamental de este Congreso de Córdoba y, por supuesto, yo no tengo palabras de gratitud, para toda la organización entregada y constante de este país, ¿verdad? Es decir, que Argentina y Córdoba, Argentina como país sede y Córdoba como ciudad sede, se han volcado a consentirnos, a los que somos invitados a estas tierras, a hacernos más grata esta estadía aquí en Argentina, que ya de por sí era gratísima. Yo quisiera pensar en estas personas también cuando agradecemos, no solamente, por supuesto, a las instituciones. Está claro que yo les agradezco a todas las grandes instituciones todo lo que hacen, pero también hay que agradecer a las personas de carne y hueso, a las personas comunes y corrientes, anónimas, que están ayudándonos en todo y haciéndolo con la más absoluta dedicación. Creo que Argentina se ha lucido. Quizá Argentina siempre se luce, ¿verdad? En lo mejor en este octavo Cile. Por supuesto, la permanente fraternidad de la Academia Argentina de Letras ha sido para todos los académicos de otras partes, para los directores de las academias, ha sido pues esa fraternidad. Hemos sentido esa fraternidad de la Academia Argentina de Letras, que es una de las academias que más estimamos y más queremos todos. Y bueno, han estado con nosotros los directores de las academias durante toda esta semana en su dándonos su dignidad, la presencia de todas las corporaciones. Ellos representan quizá lo mejor que tiene cada uno de nuestros países en el dominio y en el afecto extraordinario hacia nuestra lengua. También para ellos va mi gratitud desde la Asociación de Academias, en donde todos estamos, como digo, hermanados y cohesionados. Bueno, finalmente, yo creo que el Cile Córdoba ya es inolvidable para todos nosotros. Sus resultados los veremos quizá no inmediatamente, sino más a largo plazo. Eso que va quedando en cada uno de los que han asistido a estas conferencias, ponencias, paneles, en fin, todo lo que ha sido esta riquísima y profusa semana de actividades. Ha llamado la atención que cada una de ellas ha estado abarrotada de público, pero de público inteligente, de público interesado.
Ha llamado mucho la atención eso. Yo creo que ese es un recuerdo que también nos llevamos los que hemos estado aquí estos días. Y por supuesto nos llevamos una vez más los hispanoamericanos, esa manera que española que fue haciéndose en estas tierras de una manera distinta, de una manera propia. Y creo que estos días han sido días de acuerdos, días de fraternidad, de hermandad, y no quiero que esto se interprete como palabras cliché o lugares comunes que siempre repetimos, la hermandad hispanoamericana, la fraternidad de las lenguas, no, sino que realmente eso que Bello siempre insistía una y otra vez, que era esa suerte de patrimonio común que todos compartíamos, creo que ha quedado más que evidenciado en estas jornadas estupendas que hoy parecen terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Francisco Javier Pérez. Y ahora sí, para finalizar y dar por concluido este 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, invitamos al señor Intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué hermosos días que hemos vivido, ¿eh? No sé qué sienten ustedes, yo estoy muy, pero muy contento por todo lo que ha sucedido en estos días en nuestra ciudad de Córdoba, en nuestra provincia, en nuestro país, en Argentina. Y lo digo no solo como intendente de la ciudad, sino también como graduado de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, lo digo como latinoamericano, lo digo como argentino y también como cordobés. Por 8ª vez se desarrolló este Congreso Internacional que lo trajo por 2ª vez a Argentina, en este caso para el análisis de la situación actual, de los problemas y retos del español. También para celebrar la unidad de la lengua como instrumento vertebrador de la comunidad. El Congreso estuvo en la calle y el Festival de la Palabra fue nexo y oportunidad. Este festival significó, sin dudas, un hecho central en la celebración del SILE, en especial por la diversidad y la calidad de espectáculos, de encuentros, de presentaciones y de muestras. El Festival de la Palabra contó con la adhesión enorme de la ciudadanía. También generó que cientos y cientos de ciudadanos del mundo vinieran a visitarnos y al llegar se encontraran con un programa académico exquisito. Las actividades que se fueron llevando adelante con entrada libre y gratuita estuvieron colmadas. Eso es muestra de la necesidad que teníamos de tener este Congreso Internacional de la Lengua Española acá, en Córdoba. Un festival en un congreso que recorrió la ciudad, trazó itinerarios con colectivos gratuitos, que vivió su plaza, su cabildo histórico y que le marcó el pulso en el centro histórico de Puertas Abiertas. Tal como se llamó la campaña, donde músicos, lectores, voluntarios, docentes y equipos de gobierno subieron a los distintos colectivos y difundieron la poesía, lectura en movimiento, los textos circulan por la ciudad. Por mencionar algunos encuentros, en el Seminario Iberoamericano de Periodismo y Comunicación fue interesante su diseño y organización, su gran proceso participativo con todas las universidades y áreas de gobierno. En los 20 talleres desarrollados contamos con especialistas de primer nivel y con participación de docentes, periodistas y también, por supuesto, de especialistas.
La agenda de paneles tuvo riqueza de contenidos, se escucharon planteos que fueron desde los derechos a la libertad de expresión, pasando por la convergencia digital o las nuevas formas de comunicación, y un cierre increíble con el recital de Ana Prado. También se realizaron talleres en escuelas, y eso nos recuerda que hay que estar en las aulas y en ámbitos académicos para formar y apostar al futuro, sembrando democracia, libertades y sensibilidad social. El seminario reflejó la presencia de panelistas de unos 10 países hermanos. Es simple, hubo diversidad cultural y aquí, en nuestra ciudad, se hizo el primer registro audiovisual de las hablas de Córdoba. Además, resurgió la defensa del español en el mundo de la ciencia con el proyecto audiovisual La ciencia nos habla en español. Y esto me recuerda a lo que dijo Rebeca Grispan-Mayufis: somos una lengua muy difundida en el mundo, pero nos falta para ser la lengua de las ciencias. Algo que me parece importante destacar: en la mayoría de los paneles había mujeres. Se discutió la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo, inclusive los regionalismos y también, por supuesto, el latinoamericanismo. También se habló de que, a diferencia de lo que sucede en las industrias tradicionales, cada vez más personas trabajan escribiendo, traduciendo y analizando material en la pantalla. Ahí también, por supuesto que hay una economía creativa. Acá se debatió sobre la posibilidad de dejar de hablar de una sola lengua española para hablar de una panhispánica. Esto le da un sentido de actualidad para refrescar lo que muchas veces se critica en cuanto a que las normas que se generan están alejadas de los usos y costumbres. La palabra sirve para destapar, denunciar, alertar, consensuar y acordar, aunque algunos en silencio nieguen, escondan y tapen. ¿Y saben qué? Hemos podido generar, como en las primeras visitas de la Secretaría Técnica Permanente, donde venía la comitiva española, aquella idea de que nuestro casco histórico estuviera imbuido en el Sile. Y no solo eso, también nuestros parques educativos se impregnaron de las palabras. Hubo un trabajo interinstitucional y democrático que, en las manos de la democracia y la solidaridad, la distinción que entrega la ciudad está representado. Por eso, Luis García Montero tiene su reconocimiento, quien es el director del instituto. El Sile Córdoba fue un trabajo enormemente colaborativo. Fue alegría, entusiasmo, reflexión y un nuevo punto de partida, un nuevo comienzo. En el inicio y como anfitriones nos planteamos que el Sile estuviera en Córdoba y que Córdoba estuviera en el Congreso. Creo humildemente, queridas amigas, queridos amigos, que lo logramos, y eso nos pone muy, pero muy felices. No somos otra cosa que un conjunto de perfumes, sensaciones y recuerdos, y la única verdad que prevalece es la música de las palabras, decía nuestro eterno Daniel Salzano. Que tengan un buen regreso aquellos que parten de nuestra Córdoba hacia otras latitudes, hacia sus orígenes, hacia sus lugares donde desarrollan sus actividades. Nosotros los esperamos en Córdoba nuevamente, y en definitiva nuestra ciudad también es su casa. Como me dijo Teresa Anchorena en estos días,
todos nos sentimos cordobeses. Muchas gracias a todos y estoy muy feliz que se haya desarrollado este Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre, por sus palabras. Y vamos a agregarle un par de números a lo que dijo el Intendente de la Ciudad de Córdoba. Por ejemplo, queremos destacar la gran cantidad de acciones que reunió este Congreso. Fueron 462 las actividades en los 10 días del Festival de la Palabra. Resaltamos también la participación activa de casi 2.000 asistentes al Seminario Iberoamericano de Periodismo y Comunicación, y más de 600 docentes participantes en las jornadas internacionales para profesores de español. Destacamos los más de 5.000 inscriptos a las sesiones del programa académico, provenientes de más de 31 países, con un 85% de participación femenina, como destacaba el doctor Mestre por acá, que había mucha participación femenina, efectivamente, el 85%. Asimismo, cabe mencionar los más de 550 periodistas acreditados en el centro de prensa. Podemos decir entonces que este congreso fue posible gracias al trabajo coordinado de los equipos técnicos de la Nación, la provincia, la municipalidad, la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras instituciones públicas y privadas, por supuesto. Involucró a más de 10.000 personas en las actividades que coparon nuestra ciudad durante las últimas semanas. También contó con la colaboración invaluable de las siguientes empresas cordobesas: Aguas Cordobesas, Bancor, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, las empresas de transporte Fonobús, Lumasa, Sarmiento, Sierras de Córdoba. Agradecemos también a los colaboradores de las universidades e instituciones educativas de Córdoba, que con su calidez, profesionalismo y entusiasmo fueron el factor humano esencial para el funcionamiento de todas las sedes de trabajo. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer de corazón a todos los cordobeses que recibieron a los invitados con la calidez que nos caracteriza, la sonrisa, la tonada, podemos decir, y el cariño que le dieron el brillo especial a este Congreso y que lograron, por supuesto, que el Congreso estuviera en Córdoba y Córdoba en el Congreso, como escuchamos en muchos de los discursos de aquí los invitados. Así que muchísimas gracias a todos, ha sido realmente un honor recibirlos y que tengan muy buenas noches.